La mayoría de los días, Elías Carter montaba su motocicleta restaurada a mano en un silencio absoluto. Solo era otro anciano negro en un pequeño pueblo del sur, invisible para todos. A sus 72 años, este veterano de Vietnam sabía lo que era moverse por América sin ser visto, sin ser recordado. Sus medallas estaban guardadas en una caja vieja, sus cicatrices, camufladas bajo décadas de indiferencia. Pero todo cambió una mañana. Una sirena rompió la calma del amanecer. Una patrulla policial se detuvo de golpe detrás de su moto. Elías apenas había terminado de estacionarse cuando el oficial bajó de su vehículo. Era alto, blanco, joven, de cabello corto y gesto autoritario. Se llamaba Denton. Y ya venía con la mano sobre su arma. «¡No se mueva!», ordenó, como si Elías fuera una amenaza. «Buenos días, oficial», respondió Elías, sin perder la compostura. Denton lo miró con desprecio. «¿Esa moto es suya? No tiene placas. ¿La robó?». Elías respiró hondo. «Es una BSA Lightning del 65. La tengo desde hace más de 40 años. ¿Las manos dónde pueda verlas?». Elías intentó sacar los papeles del registro, pero Denton le golpeó el brazo y le tumbó el teléfono cuando intentó grabar la interacción. El dispositivo se estrelló contra el asfalto. A pesar de todo, Elías mantenía la calma. Sabía que moverse con dignidad podía salvarle la vida. Había aprendido eso en zonas de guerra, y también en su propio país. Los testigos comenzaron a aparecer. Una joven sacó su teléfono. Una pareja se detuvo al otro lado de la calle. Un conductor encendió su cámara desde su camioneta. La tensión crecía. «De rodillas», ordenó Denton. «Tengo 2 prótesis. Me es difícil arrodillarme», explicó Elías. «Lo dije claro». Elías, con esfuerzo, se arrodilló sobre el asfalto caliente. El dolor era agudo. Las piedras se le incrustaban en las rodillas. Denton lo registró con rudeza. «¿Y tú crees que tus historias de guerra te dan privilegios?». «Aquí se gana el respeto», espetó el oficial, mientras sostenía la identificación militar de Elías. Elías lo miró con serenidad. «Yo me gané el mío mucho antes de que tú nacieras, hijo». Esa última palabra encendió la rabia de Denton. Apuntó con su taser. En ese momento, Elías dijo algo que cambió todo. «Oficial, no sabe quién soy, y eso va a ser un problema para usted». Justo entonces, un estruendo se escuchó en la distancia. El suelo comenzó a vibrar. Una caravana militar apareció en el horizonte, 6 Humvees, un transporte blindado y vehículos negros con placas del gobierno. La multitud grababa. Las bocas se abrían. Denton bajó su arma lentamente. Los soldados descendieron y formaron un perímetro. Ninguno habló. Todos miraban a Elías. El capitán Andrew Hall, alto, afroamericano, con medallas en el pecho, se bajó del vehículo líder. Caminó directamente hasta Elías, ignorando a Denton por completo. Se cuadró ante él, y con voz fuerte dijo: «Mayor Carter, señor». El silencio fue absoluto. Elías asintió. «Descansen, capitán». 2 soldados ayudaron a Elías a ponerse de pie. La diferencia entre el respeto militar y la humillación policial era evidente para todos. «Usted acaba de agredir a uno de los veteranos más condecorados del país», dijo Hall a Denton. «Retírese». «Ya». Denton, intentando salvar su autoridad, murmuró: «Esto es una operación policial. No tienen derecho». «Está todo grabado», interrumpió Hall, señalando los teléfonos. «¿Quiere seguir cavando?». Antes de que Denton pudiera reaccionar, llegó un SUV negro. Una mujer de traje bajó mostrando una placa. «Agente especial Lisa Warren, FBI». «Oficial Denton, entregue su arma y su placa». «Está suspendido». Denton palideció. Se giró hacia Elías con desesperación. «Esto fue una trampa. Usted lo planeó todo». Elías caminó hacia su motocicleta, revisó si tenía daños, y sin mirarlo dijo: «La próxima vez, asegúrese de saber con quién está hablando». Justo antes de volver a subirse a la moto, un niño pequeño se acercó.
Señor, ¿usted es un héroe? Elías se arrodilló, esta vez por voluntad propia, y le respondió. No, hijo. Solo soy un viejo soldado que hizo lo que debía. Los verdaderos héroes son los que no regresaron. Le dio una moneda conmemorativa de su unidad. Recuérdalos. A los que no volvieron. El niño asintió y corrió de regreso con su madre. Y mientras Elías se subía a su motocicleta y la caravana militar lo escoltaba, la multitud comenzó a aplaudir. No por el drama, sino por algo más profundo, justicia. Dignidad. Respeto ganado. Antes de seguir con la historia. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Y si esta historia te toca el corazón, suscríbete ya. Mañana viene una entrega muy especial que no te querrás perder. Mientras la caravana militar avanzaba por la autopista, Elías Carter mantenía la mirada fija en el horizonte. Pero en su mente, las imágenes no dejaban de regresar, la selva de Vietnam, los gritos de heridos, las órdenes gritadas entre el silbido de las balas. Aquello nunca se iba del todo. Lo recordaba con precisión quirúrgica. Provincia de Tanin. Año 1968. Su unidad había sido emboscada. Comunicaciones caídas, hombres heridos, un enemigo que conocía el terreno mejor que ellos. Elías, entonces teniente, cargó durante 6 horas a un joven soldado con metralla en la pierna. Lo llevó sobre su espalda a través de fuego cruzado. No lo pensó 2 veces. Era lo que se esperaba de él. Lo que él esperaba de sí mismo. Pero no fue ese acto el que cambió su vida. Meses después, testificó contra un alto mando que había ordenado un bombardeo sobre un hospital civil. Dijo la verdad. Y por eso lo degradaron, lo expulsaron y le arrebataron todo. Su nombre fue eliminado de los archivos. Su honor, tachado. Su testimonio, enterrado. Durante años vivió con otro nombre. James Cooper. Arreglaba autos en un taller de un pueblo olvidado. Allí conoció a Thomas Grant, un veterano sin techo, tembloroso y quebrado por el insomnio de la guerra. No les gusta vernos, le dijo Grant una noche. Les recordamos lo que nos mandaron a hacer. Fue entonces cuando Elías decidió abrirle las puertas de su hogar. Ese gesto, aparentemente simple, se convirtió en el inicio de algo mayor, una red de ayuda entre veteranos, lejos del olvido del gobierno. La línea olvidada. Un movimiento silencioso. Casas compartidas, terapias informales, apoyo legal. Veteranos ayudando a veteranos. Sin permisos. Sin fondos. Sin reconocimiento. De regreso al presente, la caravana se desvió hacia una instalación militar discreta. Allí, Elías fue conducido a una sala de mando. Mapas cubrían las paredes. Monitores mostraban señales, rostros, estadísticas. En el centro, un modelo 3D del país, con cientos de puntos conectados por líneas rojas. Esta es la línea olvidada, dijo el capitán Hall. Tenemos células activas en todas las ciudades principales. Más de 10.000 miembros. ¿Y Cole? Preguntó Elías. Un joven oficial de inteligencia se acercó con una tableta. Su red de vigilancia ha crecido. Tenemos identificados al menos 30 agentes infiltrados en departamentos de policía. Denton era uno de ellos. Estaba en la nómina de Cole desde hacía año y medio. Elías asintió. No se sorprendía. Derek Cole había sido una presencia constante en su vida desde la guerra. Primero como su supervisor en operaciones encubiertas. Luego como el hombre que lo silenció. Ahora, dirigía una firma privada de inteligencia, contratada por el propio gobierno. Representaba todo lo que Elías había aprendido a combatir, poder sin rendición de cuentas. Están desesperados, dijo en voz baja. Y eso los hace peligrosos. En ese momento, entró una mujer. De porte elegante, unos 40 años, y con los mismos ojos firmes de Elías. Era Renee Carter, su hija. Hola, papá, dijo sin rodeos. No se veían desde hacía casi 2 años. No por falta de afecto, sino por diferencia de caminos. Elías había elegido luchar contra el sistema. René, cambiarlo desde dentro.
Se convirtió en abogada, activista, voz pública. El FBI me llamó, dijo. Me dijeron que estabas siendo acosado por un policía corrupto. Supuse que era momento de dejar atrás nuestras diferencias. La tensión entre ambos era antigua, tejida de ausencias, decisiones, sacrificios. Ella creció con un padre presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Un hombre que nunca dejó el campo de batalla. ¿Estás bien?, preguntó. He estado peor, respondió Elías. René le explicó que llevaba meses trabajando con el FBI para construir un caso contra Cole. Lo de esa mañana, lejos de ser una casualidad, había sido monitoreado por varias agencias. Y ahora, con la evidencia grabada, el caso era más fuerte que nunca. ¿Me usaron como carnada?, preguntó Elías, no molesto, sino evaluando la estrategia. El vídeo está en todos los medios, dijo uno de los oficiales, mostrándole una pantalla. Lo están viendo millones. La imagen, Elías arrodillado, Denton gritándole, los militares llegando. Era imposible de ignorar. Las redes explotaban. Las cadenas nacionales transmitían en bucle. Las palabras «el hombre que se negó a arrodillarse» se volvieron virales. El capitán Hall le mostró a Elías otro vídeo. Irak, 2007. Un joven soldado estaba siendo evacuado en medio de fuego cruzado. La grabación mostraba a un hombre mayor, civil, entrando en escena, sacando soldados heridos como si estuviera blindado por pura voluntad. «Ese eres tú», dijo Hall. «Me salvaste la vida ese día. Nunca pude agradecértelo. Desde entonces, he estado reclutando a los veteranos que salvaste. Somos tu ejército. Esta vez, tú no estás solo». Elías bajó la mirada un momento. Después de tantos años luchando contra sombras, por fin la luz se abría paso. La guerra nunca terminó para algunos de nosotros, dijo con voz grave. Solo cambiamos de campo de batalla. Antes de seguir. Si te está impactando esta historia tanto como a nosotros, recuerda dejar tu comentario. ¿Crees que América cuida bien a sus veteranos? Queremos conocer tu opinión. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Mañana publicamos la siguiente parte de esta historia, y promete mucho más. En los días posteriores al incidente, Elías se convirtió, sin proponérselo, en símbolo nacional. El vídeo del enfrentamiento con el oficial Denton se volvió viral. Las imágenes del veterano arrodillado, la sangre en su labio, el desdén del policía, y la aparición imponente de la caravana militar, marcaron un antes y un después. En las noticias lo llamaban el hombre que se negó a arrodillarse, aunque lo había hecho físicamente. Pero como él mismo dijo después, no es sobre el cuerpo, es sobre no romper el espíritu. René lo recibió en su apartamento unos días más tarde. Vivía en un lugar modesto, decorado con libros de derecho, diplomas y retratos familiares que hablaban de una vida ordenada. Cuando entró, Elías notó la ausencia de adornos militares. No había fotografías suyas en uniforme, ni medallas colgadas en la pared. Era como si esa parte de él no tuviera lugar allí. Pero René lo abrazó sin reservas. «Papá, hay miles de personas en las calles con tu imagen en carteles», le dijo mientras le servía café. Algunos llevan pancartas que dicen «¿Quién vigila a los vigilantes?» y «Respeto para nuestros veteranos». ¿Puedes creerlo? Elías bebió en silencio, pensativo. «No me importa ser símbolo, hija. Pero los símbolos también son blancos. Por eso deberías aceptar protección», insistió René. «El FBI tiene agentes disponibles». Hal también ofreció una escolta. «Me he cuidado solo toda la vida. No voy a empezar ahora a esconderme». René no respondió de inmediato. Sabía que discutir con su padre era como intentar detener una locomotora con las manos desnudas. En ese momento, el teléfono de Elías vibró. Era una alerta de noticias. El titular, el oficial Denton despedido tras revelarse más denuncias por racismo y abuso. Su fotografía, desaliñada, aparecía en todos los canales. A kilómetros de allí, en un parque de casas rodantes en las afueras de la ciudad, Denton se encontraba solo. El brillo de la televisión iluminaba su rostro. Botellas vacías se acumulaban sobre la mesa. Su mundo se había desmoronado. El teléfono no dejaba de sonar.
Reporteros. Abogados. Amenazas. Pero él no contestaba. Solo una llamada lo había hecho reaccionar. Una voz educada al otro lado, que se identificó como un amigo con intereses en común. Queremos saber lo que Carter sabe, le dijeron. Y ayudarte a arreglar tu situación, a cambio de cooperación. Esa noche, Denton recibió un mensaje con coordenadas y una hora. Solo 4 palabras lo acompañaban: ven solo. DC. Mientras tanto, Elías intentaba retomar su rutina. Volvió al parque donde acostumbraba sentarse por las mañanas. Observaba a un niño, Darnell, practicar con su patineta. Día tras día, el niño caía intentando un truco que parecía imposible. Y día tras día, volvía a intentarlo. Me tomó 3 años reconstruir la transmisión de mi moto, le dijo Elías desde el banco. Rompí la misma pieza 4 veces. Darnell se acercó, jadeando. ¿Usted es el del vídeo? ¿El veterano? Así es. Elías Carter. Mi abuelo también estuvo en Vietnam. Murió el año pasado. ¿Era feliz? Sí. Contaba historias, se reía mucho. Mamá dice que vio cosas terribles, pero que nunca dejó que lo hicieran cruel. Elías sonrió. Ese fue su mayor triunfo. El niño dudó un momento. ¿Puedo traerte un dibujo o algo para agradecerte? Me encantaría, respondió Elías, y por un momento, sus ojos se llenaron de emoción. Desde lejos, René los observaba. Había visto a su padre con muchas personas, pero pocas veces tan abierto como con ese niño. Siempre fuiste bueno con los niños, le dijo cuando se sentaron juntos más tarde. Hacen las preguntas correctas, respondió Elías. Como porque nunca fui a tus obras escolares. Ella lo miró sorprendida. No lo decía con reproche, sino como quien reconoce una herida que ya no supura. Elías continuó. Cometí errores. Pensé que estaba peleando por un mundo mejor para ti. No vi que me necesitabas en el mundo que ya tenías. Ese fue lo más cercano a una disculpa que Elías jamás le había ofrecido. Y para René, fue suficiente. Más tarde ese día, Elías recibió una llamada de la agente Morales. Entraron a mi departamento anoche. No se llevaron nada, pero dejaron una foto mía con la palabra traidora clavada con un cuchillo. ¿Estás en un lugar seguro? Sí. Estoy con mi hermana. Pero hay más. Revisé los correos de Denton antes de entregar mi placa. Estuvo en contacto con alguien llamado Cole durante meses. Le pasaba información sobre veteranos negros y latinos. Y Denton tiene una reunión con él mañana. Elías tomó nota de las coordenadas. Se las mostró a René. Vamos a ir. Pero no con armas. Vamos con cámaras. Vamos con testigos. René se tensó. ¿Vas a usar a Denton como cebo ahora? A veces hay que dejar que la bestia muerda, para que el mundo vea sus colmillos. René no dijo nada. Pero comprendía. En el fondo, sabía que esta no era solo una historia de venganza. Era una guerra moral. Una exposición de lo que América se negaba a mirar. En la mañana siguiente, el convoy se reunió. Cientos de motociclistas, veteranos de todas las edades, colores y conflictos. Camisas con insignias militares, banderas estadounidenses, parches de guerra. El capitán Hall, ahora vestido de civil pero con el mismo porte de siempre, explicó el plan. Cruzaremos 6 estados. Terminaremos en Washington D.C. En cada parada, más se unirán. René se le acercó en privado. Cole ya está contraatacando. 3 veteranos que iban a unirse fueron arrestados anoche con cargos falsos. Y hay rumores de que un grupo llamado Guardianes del Honor planea interceptar la marcha. Son una milicia privada. Tienen vínculos con contratistas del gobierno, respondió Hall. Exmilitares radicalizados. ¿El FBI no puede intervenir? Están construyendo el caso. Si se involucran ahora, lo arruinan. Elías escuchó todo en silencio. Luego habló con calma. Entonces seguimos. Pero con cuidado. Doble de patrullas. Más ojos.
Y que todos entiendan esto, no respondemos con violencia. No estamos aquí para eso. En ese momento, un senador apareció en un SUV reluciente. Se presentó como el presidente del Comité de Asuntos de Veteranos. Mayor Carter, dijo con sonrisa de político. Estoy aquí para ofrecer mi apoyo personal. He presentado una ley llamada Ley Carter. Antes de que Elías pudiera responder, una joven veterana con prótesis de pierna habló. ¿La misma ley que usted mutiló el año pasado? ¿La que iba a aumentar el presupuesto de salud mental para veteranos? Había restricciones presupuestarias, balbuceó el senador. Guárdese sus excusas, respondió ella con firmeza. Usted no está aquí para ayudar. Está aquí para la foto. Elías intervino con elegancia. El apoyo es bienvenido, senador. Pero este viaje no es sobre política. Es sobre reparación. Usted quiere ayudar, comience por reabrir el hospital de veteranos en su distrito, que lleva 3 años sin personal suficiente. El senador se retiró pronto, incómodo. Elías solo lo siguió con la mirada. Los políticos van y vienen. La lucha se queda. Mientras arrancaban los motores y el rugido de las motocicletas llenaba el aire, René observó a su padre. No con preocupación, sino con admiración silenciosa. Lo que él había iniciado con una llave inglesa y un cuarto de repuesto, ahora se había vuelto un movimiento nacional. Y lo mejor, pensó, es que esta vez, ya nadie puede fingir que no lo ve. La caravana era imponente. Más de 200 motocicletas avanzaban como una columna de acero y memoria. Cada conductor llevaba en su espalda una historia: Afganistán, Irak, Kosovo, Panamá, Vietnam, o simplemente las calles olvidadas de una América que ya no quería verlos. Pero ellos seguían ahí, con sus chalecos de cuero, sus miradas firmes y sus motores rugiendo como si hablaran por los que ya no podían hacerlo. Elías Carter lideraba al frente, montado en su BSA Lightning del 65. No tenía megáfono, ni pancarta, ni estandarte. Solo su presencia bastaba. A cada ciudad que cruzaban, más veteranos se unían. Algunos en sillas motorizadas, otros en camionetas con fotos de sus compañeros caídos pegadas a las ventanas. Afuera de Atlanta, la marcha se detuvo. Una madre de mediana edad se acercó entre lágrimas. Mi hijo se quitó la vida hace 2 años. Estuvo en Irak. Nadie del gobierno me llamó. Nadie vino al funeral. Elías bajó de su moto, la miró a los ojos, y sin decir nada, le dio un pañuelo doblado. Ella lo tomó como si fuera un trozo de dignidad que había estado esperando. Él sí fue un héroe, dijo Elías, antes de volver a montar. No era un gesto para las cámaras. De hecho, no había prensa oficial. Solo redes sociales, transmisiones en vivo, estudiantes universitarios con celulares y jubilados grabando desde sus porches. Pero eso bastaba. El mundo los estaba viendo. Y eso lo cambiaba todo. René Carter conducía una SUV blindada detrás del pelotón principal. Iba recibiendo informes constantes del agente Morales y del capitán Hall. Cada vez eran más las señales de que algo se estaba preparando. Interceptamos una comunicación entre 2 miembros de Guardianes del Honor, dijo Morales por radio. Hablan de la purga de los traidores y el final de la marcha. ¿Tienen ubicación? Todavía no, pero están cerca de Nashville. Tienen acceso a armamento de grado militar. Elías escuchó todo sin mostrar emoción. Luego, ordenó detenerse en un campo abierto en las afueras. La marcha se convirtió en un campamento improvisado. Se levantaron carpas, se encendieron fogatas. No había protocolos. Solo cuidado mutuo. Un hombre con el rostro lleno de tatuajes se acercó a Elías. Le extendió la mano. Me llamo Kevin. Fui esquinea. Golpeé a muchos como usted. Me alisté en el ejército para huir de la cárcel. En Afganistán, mi sargento era negro. Me salvó la vida 3 veces. Desde entonces, lucho para enmendar. Elías le estrechó la mano sin dudar. Todos podemos empezar de nuevo, hijo. Lo importante es saber cuándo bajarse del caballo equivocado. René observaba la escena desde lejos. Había crecido creyendo que su padre era duro, seco, incapaz de mostrar afecto.
Pero ahora veía que no era así. Solo había reservado su calor para quienes más lo necesitaban. Durante la noche, se celebró una asamblea improvisada. Un círculo de veteranos, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, compartieron historias. A mí me dieron 8 pastillas al día y una carta de despido, dijo una mujer del cuerpo médico. Quise ayudar, terminé con TEP y un diagnóstico de inutilidad. El tipo que me entrenó murió porque el seguro no cubría su tratamiento, dijo otro. Su familia tuvo que hacer una rifa para pagar el funeral. Elías escuchaba, asentía, no interrumpía. Pero cuando sintió que el momento era correcto, se puso de pie. Nos dijeron que el enemigo usaba uniforme, comenzó. Que estaba allá lejos, en las montañas, en la selva, en las arenas. Pero nunca nos advirtieron que el abandono también mata. Que la indiferencia también es un francotirador. Silencio total. Solo se oían los insectos y el crujido de la madera en la fogata. Hoy no marchamos contra un hombre. Ni contra un partido. Marchamos contra una idea, que somos desechables. Que ya dimos lo que servía y ahora podemos ser ignorados. Miró a cada uno con atención. Eso se acabó. Ahora caminamos juntos. Y ya no nos van a ignorar. Uno por uno, comenzaron a aplaudir. No como en un mitin. Sino como en una ceremonia antigua. Como quien honra algo sagrado. Más tarde esa noche, Morales envió un mensaje urgente, tenían la ubicación exacta del encuentro de Denton con Cole. Sería en una bodega abandonada, a 100 millas al norte. El equipo se movió con rapidez. René quiso acompañar a Elías, pero él se negó. Si esto sale mal, alguien debe quedarse para contar la historia completa. La operación fue precisa. Equipos del FBI, agentes infiltrados, y 2 exmarines con cámaras ocultas. Denton llegó puntual. Su rostro era el de alguien consumido por el miedo, pero determinado. Cole apareció con traje oscuro y gafas. Alto, delgado, rostro anguloso, mirada gélida. Saludó como si se tratara de una reunión corporativa. ¿Tienes lo que pedimos? Sí, respondió Denton, entregando una carpeta falsa. Pero quiero garantías. Cole sonrió. Las garantías no existen en este negocio. En ese momento, se escuchó un clic. Un láser rojo iluminó su pecho. Agentes del FBI surgieron de todas las direcciones. Manos arriba. Cole ni siquiera se inmutó. Están cometiendo un error. Pero ya era tarde. Lo esposaron, confiscaron sus dispositivos, y lo subieron a un vehículo blindado. Mientras lo llevaban, Elías salió de las sombras. Se acercó al vehículo sin decir nada. Solo miró a Cole, y este, por primera vez en años, apartó la vista. Horas después, en conferencia de prensa, René Carter habló al país. Hoy, se ha arrestado a uno de los operadores más peligrosos que han infiltrado nuestras instituciones. No con armas, sino con contratos. No con violencia directa, sino con vigilancia ilegal, manipulación de datos y acoso sistemático. Este no es el final. Es el comienzo de una rendición de cuentas más profunda. Los aplausos no se hicieron esperar. Pero Elías no estaba allí. Había regresado al parque donde jugaba Darnell. El niño lo esperaba con una hoja en la mano. Te hice un dibujo. Tú con tu moto, y un montón de personas atrás. Elías miró el dibujo. Un trazo infantil, pero lleno de alma. ¿Quiénes son esos? Preguntó. Los que caminan contigo. Elías guardó silencio. Luego, se agachó lentamente y puso el dibujo en el bolsillo interior de su chaqueta. Antes de terminar esta parte. Queremos saber qué opinas. ¿Alguna vez te sentiste invisible en tu propio país? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te mueve, no olvides compartirla. Aún quedan 2 partes y te prometo que no vas a querer perderte el final. La noticia del arresto de Derek Cole retumbó en todo el país. No por su nombre, que hasta entonces era casi desconocido, sino por lo que representaba, un sistema oculto de vigilancia y represión contra aquellos que una vez fueron enviados a luchar por una nación que, al regresar, fingía no reconocerlos.
Los canales de televisión lo mostraban esposado, con el rostro inexpresivo, mientras era conducido por agentes del FBI. Las redes estallaron. El hashtag #Justicia para los veteranos fue tendencia durante días. Pero Elías Carter no se dejó llevar por el entusiasmo. Sabía que los sistemas no se derrumbaban con un solo arresto. Y que los enemigos verdaderos nunca llevaban uniforme. Esa noche, sentado frente a su moto, Elías volvió a revisar una vieja caja de madera. Dentro, había cartas amarillentas, fotografías de compañeros caídos, recortes de periódico, insignias, un par de dog tags oxidadas. Y un sobre sin abrir. Era de 1971. En el remitente, el nombre de su mejor amigo, Marcus L. Jefferson. Había muerto en combate. Elías nunca tuvo el valor de leer su última carta. Esa noche, lo hizo. Hermano, si estás leyendo esto, es que no volví. Pero no te pongas triste. Solo quiero que sepas que valió la pena. No por la guerra, sino por los hombres que conocí. Como tú. Si algún día el mundo olvida lo que hicimos, recuérdales que nosotros dimos el alma por un país que aún no sabía amarnos. Elías cerró los ojos. Durante muchos años, había sentido que su lucha era solitaria. Pero no lo era. Nunca lo había sido. Simplemente, la voz de los suyos había sido silenciada por el estruendo de los discursos vacíos. A la mañana siguiente, recibió una llamada del director de un canal nacional. Señor Carter, queremos entrevistarlo en vivo. Será la cadena con más audiencia. Una oportunidad para compartir su mensaje. Elías dudó. No le gustaban las cámaras. Pero aceptó. No por él. Sino por Marcus. Por Grant. Por todos los que dormían bajo puentes y en refugios. Por los que murieron en silencio. La entrevista fue en horario estelar. La presentadora comenzó con una sonrisa amable. Mayor Carter, ¿esperaba usted convertirse en un símbolo? Elías tomó un respiro. Nadie se despierta queriendo ser símbolo. Solo queremos vivir con dignidad. Pero cuando la dignidad es negada muchas veces, alguien tiene que hablar. ¿Qué le diría a los jóvenes que hoy lo ven como un héroe? Les diría que ser héroe no es morir en la guerra. Es volver y no dejar que la guerra te mate desde dentro. Es cuidar al que está roto. Es no callar cuando la injusticia toca tu puerta. ¿Y qué le diría a los políticos? Que escuchen más y prometan menos. La entrevista fue vista por más de 20 millones de personas. No fue viral por lo dramático, sino por lo real. No hubo lágrimas forzadas ni discursos preparados. Solo la verdad. Al día siguiente, en el Congreso, se reactivó el proyecto de ley para ampliar la cobertura médica, psicológica y habitacional a todos los veteranos, sin distinción de raza, género o tipo de baja. Le pusieron el nombre de Ley Carter-Jefferson. René estaba presente cuando se aprobó el primer borrador. Llevaba en el bolsillo la dog tag de Marcus, que su padre le había dado. Lo logramos, papá, dijo al teléfono. Y todavía falta más, pero esta vez, nos están escuchando. Escuchar no es lo mismo que actuar, respondió Elías. Pero es un comienzo. Mientras tanto, en las calles, algo más comenzaba a crecer. Grupos de jóvenes empezaron a organizar vigilias en parques públicos, donde leían cartas de veteranos, tocaban canciones compuestas por ellos y colgaban fotografías con historias reales. Una noche, en Baltimore, un niño de 10 años leyó la carta de su tío caído en Irak frente a 100 personas. Al terminar, dijo: Yo quiero ser como mi tío. Pero también quiero que nadie más tenga que morir así. Esa frase dio la vuelta al país. Medios, escuelas, asociaciones civiles comenzaron a replicarla, ser como ellos, sin que otros tengan que caer. Pero no todo era luz. A pesar del arresto de Cole, los guardianes del honor comenzaron a movilizarse. Grupos armados patrullaban en ciudades pequeñas. Se rumoraba que planeaban sabotajes a centros comunitarios y marchas. En una de esas ciudades, el centro de ayuda de veteranos fundado por Elías fue incendiado. No hubo muertos, pero se perdieron medicinas, documentos y recursos valiosos. Al día siguiente, sobre las cenizas, alguien escribió con pintura roja: traidores.
La respuesta fue inmediata. En menos de 24 horas, más de 500 personas donaron materiales, dinero y tiempo. Voluntarios llegaron de todas partes. Incluso soldados activos, fuera de servicio, ayudaron a reconstruir. René organizó una conferencia frente al centro. No nos intimidan. No nos detienen. Si destruyen uno, levantamos 3. Esta no es solo una lucha de veteranos. Es una lucha por el alma de este país. Elías, al ver a su hija hablar con firmeza, comprendió algo que siempre había temido admitir: ella era mejor que él. Más estratégica. Más empática. Más preparada para el nuevo campo de batalla. Y se sintió en paz con eso. Días después, fue invitado a hablar en una universidad. El auditorio estaba lleno de estudiantes, muchos de ellos hijos de inmigrantes, jóvenes sin antecedentes familiares en las Fuerzas Armadas. Elías caminó lentamente hasta el podio. Muchos de ustedes no conocen la guerra. Eso es bueno. Yo daría todo porque nadie la conociera jamás. Pero deben saber algo: hay muchas formas de guerra. La pobreza. El abandono. El racismo. El olvido. Y si no aprendemos a luchar contra eso, las balas volverán. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Y cuando llegue ese día, no será con uniformes ni fronteras. Será entre nosotros. Por eso hablen. Abracen. Escuchen. Luchen, pero no con odio. Con propósito. Esa noche, una joven se le acercó y le dijo: mi padre es veterano. Nunca habla. Pero hoy le envié el vídeo de su discurso. Y por primera vez, me respondió con un mensaje. Solo 3 palabras: gracias por entender. Elías no necesitaba más reconocimiento que ese. Antes de cerrar esta parte, déjanos tu opinión: ¿cómo podemos honrar mejor a quienes dieron tanto y recibieron tan poco? Tus palabras importan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. La última parte de esta historia llega mañana. Y es la más importante de todas. El amanecer se alzó rojo y silencioso sobre Washington, D.C. Elías Carter se levantó con lentitud, sintiendo en cada articulación los años de carga, los kilómetros recorridos y los recuerdos que no le daban tregua. Frente al espejo del cuarto de hotel, ajustó su chaqueta con un cuidado casi ceremonial. En el bolsillo interior, llevaba el dibujo de Darnell y la carta de Marcus. No tenía armas. No tenía medallas. Solo tenía verdad. Afuera, las calles ya estaban ocupadas. Miles de personas se habían congregado desde la noche anterior. No solo veteranos. Madres, hijos, maestros, inmigrantes, enfermeras, estudiantes, empleados públicos. Todos portaban algo que los conectaba con la causa: una fotografía, una carta, una insignia heredada. Algunos simplemente iban en silencio. Porque sabían que el silencio también era una forma de memoria. El Capitolio se alzaba al fondo, impasible. Como si no supiera lo que estaba por suceder. René se acercó a su padre. ¿Estás listo? Nunca se está del todo, respondió Elías. Pero igual se camina. El capitán Hall les entregó un micrófono inalámbrico. Elías se negó. No necesito amplificación. Los que tienen que oírme, están aquí. La marcha comenzó al mediodía. Elías al frente. Hall a su izquierda. René a su derecha. Atrás, una columna humana interminable. Cada paso era un latido. Cada paso era una cicatriz cerrándose. En un punto, un grupo de contramanifestantes apareció a los lados. Llevaban pancartas agresivas. Gritaban insultos, los acusaban de traidores, de resentidos, de mentirosos. Un joven arrojó una botella que cayó a centímetros de Elías. Pero él no se detuvo. No cambió el paso. No miró atrás. No es a ellos a quienes debemos convencer, dijo. Es a quienes aún dudan. Al llegar frente al Congreso, la multitud se detuvo. Elías subió los pocos escalones de piedra y se volvió hacia la gente. No había podio. No había guión. Yo no vine aquí a pedir nada, comenzó con voz firme.
Vine a recordarles lo que ya nos prometieron y olvidaron. Se hizo un silencio espeso, como si el aire mismo se negara a moverse. Durante décadas, nos llamaron héroes. Pero cuando la guerra terminó, nos dejaron en las salas de espera de hospitales rotos, bajo puentes helados, en listas interminables de atención. Nos dijeron que el deber era eterno, pero su gratitud fue fugaz. Hizo una pausa. Nadie hablaba. Nadie se movía. Nos miraron a los ojos y dijeron, gracias por tu servicio. Pero nunca preguntaron, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué has perdido? Su voz no temblaba. No se alzaba. Pero atravesaba como fuego lento. Este no es un discurso. Es un acto de memoria. Y la memoria es resistencia. Sacó el dibujo de Darnell del bolsillo y lo levantó. Un niño me dibujó con esta imagen. Dice que represento a los que caminan juntos. Y tiene razón. Pero también caminamos por los que ya no pueden. Desde el fondo, una mujer gritó. Por mi hijo, que se quitó la vida esperando ayuda. Otro hombre alzó una foto. Por mi hermano, que murió esperando una cirugía. Los gritos se multiplicaron. No de rabia. De dolor. De verdad. Elías bajó el dibujo. Sacó entonces la carta de Marcus y la leyó en voz alta. Si algún día el mundo olvida lo que hicimos, recuérdales que nosotros dimos el alma por un país que aún no sabía amarnos. Al terminar, bajó la hoja lentamente. Hoy, ese país comienza a recordarnos. No porque lo pedimos, sino porque ya no lo permitimos olvidar. Los aplausos no estallaron. No eran necesarios. La emoción era demasiado densa para romperla con ruido. Solo se oyeron sollozos, respiraciones cortadas, el chasquido de los celulares grabando algo más que una imagen, grabando historia. Horas después, el Congreso convocó una sesión de emergencia. La ley Carter-Jefferson fue discutida con urgencia. Al día siguiente, con cobertura completa de todos los medios, fue aprobada por mayoría. Incluía atención médica universal para veteranos, tratamiento psicológico prioritario, sanciones a funcionarios negligentes, y la creación de una comisión independiente para revisar abusos en las fuerzas de seguridad. En una ceremonia sobria, el presidente firmó el documento. Elías Carter fue invitado. Se negó a asistir. Ya hice mi parte. Ahora que cumplan ellos la suya. En su lugar, envió a Renee. Ella recibió el documento en su nombre, acompañada de un grupo diverso de veteranos, activistas, médicos y familiares de caídos. En su discurso, Renee dijo: Mi padre no vino por medallas. Vino por justicia. Y hoy se da un primer paso. Pero esto no termina aquí. Si mañana alguien queda olvidado, marcharemos de nuevo. Con o sin micrófono. Con o sin permiso. Los medios capturaron el momento. Pero la verdadera victoria estaba en las calles. El centro de ayuda incendiado fue reconstruido en menos de una semana. Se lo rebautizó como Casa Marcus Jefferson. Afuera, una placa con la frase, aquí no hay héroes olvidados. Darnell fue el primero en cruzar sus puertas. Traía una caja con lápices de colores. Quiero enseñarles a los veteranos a dibujar, dijo. Así no se les olvida lo que sienten. Elías lo recibió con una sonrisa suave. En sus ojos, por primera vez en décadas, había algo que no se veía con frecuencia en soldados veteranos: paz. Una tarde cualquiera, se sentó con Hal y Morales en un banco frente al parque. Observaban a los niños jugar, a los adultos caminar, a las familias compartir meriendas. ¿Y ahora qué, mayor?, preguntó Hal. Ahora, dejamos que el país respire. Pero si vuelve a olvidar, le recordaremos quiénes somos. Morales le entregó un sobre. Es una carta. Viene del Departamento de Estado. Quieren proponerle un cargo honorario. Elías la guardó sin abrir. Tal vez después. Por ahora, solo quiero ver crecer a ese niño. Y lo hizo. Darnell aprendió a pintar. Su primer mural fue un retrato de Elías, parado con su chaqueta, sosteniendo el dibujo que él mismo le había dado años atrás. En la esquina inferior del mural, una inscripción sencilla:
a los que caminaron primero, para que nosotros no camináramos solos. El país cambió. No de la noche a la mañana. Pero lo hizo. Y aunque Elías Carter nunca buscó fama, reconocimiento ni venganza, su rostro quedó impreso en más que un vídeo viral. Quedó impreso en la memoria colectiva de una nación que, por fin, se atrevió a mirar a los ojos a sus soldados, y decir algo más que gracias. Antes de cerrar. ¿Esta historia te tocó el corazón? Entonces te pedimos una sola cosa: comparte este vídeo con alguien que necesite sentirse visto, escuchado o recordado. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Qué cambios aún deben suceder en tu país para que nadie más quede en el olvido? Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque aquí contamos historias que otros prefieren callar. Gracias por marchar con nosotros.